Somos peregrinos en esta tierra y nuestra meta, Señor, no es establecer un imperio acá en Estados Unidos, sino llegar a la patria celestial y glorificar tu nombre en el camino, Señor. Ayúdanos, guárdanos, bendícenos, lávanos y perdónanos, en nombre de Jesús. Amén. Estamos en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, vimos el versículo 12 y 13 y 14, el último domingo que nos reunimos. Quiero leer del 12 al 19 y recordarles antes de hacerlo que este es un libro histórico. Estas no son leyendas. Pablo es una persona real, ahora está en la presencia del Señor. Pablo vivió en los tiempos del Señor Jesús. Estuvo ahí cuando asesinaron a Esteban, el primer mártir, en el año 32. Y tuvo un encuentro con Jesús en el año 34. Tenemos las fechas. En el año 47 y 48 hizo su primer viaje misionero. En el 49 al 53 hizo su segundo viaje misionero. Lo he hablado, lo he mencionado. Del 53 al 57 hizo su tercer viaje misionero. Llegó a Filipos, que es en la zona ahí por Grecia. En su segundo viaje misionero, ahí fundó la iglesia. En el tercer viaje misionero pasó por ahí recogiendo ofrenda para los santos de Jerusalén. La iglesia de Filipo fue una iglesia noble, respondió al evangelio y mandaban ofrendas a Pablo. Tan pronto Pablo estableció esa iglesia y Pablo siguió para Tesalónica y Corinto, ellos enviaron ofrenda para que Pablo pudiera continuar propagando el evangelio. Y cuando llega a Roma, que está en arresto domiciliario en el año 60 al 62, de donde Pablo escribe esta carta, recibe apoyo de la iglesia de Filipo. Era una iglesia que amaba a Pablo y amaba la obra del Señor y apoyaban a Pablo. Y Pablo escribe en arresto domiciliario porque en su tercer viaje misionero, cuando llega a Jerusalén, al final del viaje, los judíos quieren asesinarlo diciendo de que él predicaba contra el templo y contra la ley de Moisés. Y el comandante general tiene que agarrarlo y ponerlo bajo prisión para ver por qué traía tanto escándalo, y al no hallar causa contra él lo manda a Cesarea porque los judíos lo querían matar, ponerle trampa, y mejor para protegerlo lo manda a Cesarea, y el gobernador de Cesarea no lo suelta porque espera mordida. Pablo no se deja seducir, no quiere violar la ley y demanda tener una cita con el emperador, una audiencia con el emperador. Por eso está en Roma en arresto domiciliario. Y Pablo dice, vimos los versículos 12 al 14, quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias han redundado en el mayor progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones por Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Vemos que Pablo no se pone a llorar porque está en cadenas. Aquí la palabra prisiones son cadenas realmente, literalmente. Pablo no se pone a llorar, mira, pobre de mí. Jesús mismo profetizó de que íbamos a ser perseguidos, que algunos iban a ser traicionados por sus propios padres, hermanos, hijos, y muchos iban a morir por el evangelio. Jesús dijo, pobrecito de ustedes. No, dijo, el que no sea fiel hasta la muerte no puede ser mi discípulo. El Señor lo avisó y lo dijo. Y vemos que Pablo reconoce que esas circunstancias eran para el progreso del evangelio, porque al estar en cadenas con la guardia pretoriana, la palabra en el griego es praetorion, y eso quiere decir la corte del gobernador. Roma estaba gobernando en provincias, había dividido su imperio en provincias y había gobernadores locales, y en cada provincia el gobernador tenía su corte donde daba los juicios y también su residencia o palacio. Y praetorion se refería a la corte donde se llevaban a cabo los juicios, así como también al palacio del gobernador o a la guardia del gobernador, y en este caso del emperador romano, porque era en Roma, y en este caso en la corte de Roma, como quien dice, en el Capitolio, en la capital. Y ahí estaba Pablo. Entonces él, estando ahí en cadenas, pudo ministrarle a los soldados élites del imperio, a los marines élites del imperio romano. Ahí estaban.
porque ellos tenían acceso al emperador, al palacio, tenía que ser gente de confianza y gente excelente. Y ellos estaban ahí y Pablo les está compartiendo el evangelio, y en la corte él está defendiendo a la fe cristiana y por qué él es cristiano y cuál es su evidencia, y que es mentira de que él es un troublemaker, un busca problemas, aunque obviamente los judíos estaban persiguiéndolo porque no estaban contentos con lo que enseñaba, pero le abre las puertas. Entonces Pablo, en vez de estar triste, dice: quiero que sepáis que las circunstancias en las que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio. Eso es lo que importa, no nosotros, sino que Cristo sea conocido, que Cristo sea glorificado. Y eso es lo que enseña Pablo. Y dice, y que la mayoría de los hermanos, no todos los hermanos, no todo el mundo responde igual al evangelio, algunos lo ignoran, algunos lo desprecian, algunos están dispuestos a darle la espalda a Cristo por gozar un poco de placeres temporales, pero va a venir el día donde tendrán que ajustar cuentas y tendrán que dar cuentas, porque cuando tú te dejas guiar simplemente por los placeres y las conveniencias temporales, estás obrando de una manera egoísta en contra del plan de Dios, y al actuar en contra del plan de Dios tú te has vuelto un enemigo de Dios y de su justicia y de su rectitud, y un día tendrás que dar cuentas, tendrás que pagar. Viene el día de ajustar cuentas. Entonces vemos acá Pablo, dice: la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones. Confiando por causa de mis prisiones, uno diría, bueno, si a Pablo lo apresaron, ellos se deberían de acobardar, pero es al contrario. Es lo que está pasando ahorita en Medio Oriente con los que están dando la vida por la fe, los musulmanes convertidos. ¿Qué es lo que pasa? Uno de los casos que estaba leyendo, solo he leído 3 casos. Una familia, cuando estaba huyendo en Siria, ellos no habían conocido al Señor todavía, pero estaban huyendo, eran musulmanes, muy fieles musulmanes. Cuando van huyendo, de repente ven a musulmanes que están aplaudiendo porque hay 2 personas que le han cortado la cabeza y están colgados. Y van huyendo, y cuando van pasando por ahí, van huyendo porque al esposo de esta mujer y a sus hijos, al esposo, lo han agarrado por dinero. Él tenía mucho dinero, ellos eran de mucho poder económico, pero no se iban porque siempre querían un poquito más de dinero. Finalmente los extremistas lo agarraron a él y ya venían por ella y por sus hijos. Entonces ellos van huyendo, caminando 40, 60 millas, caminando, huyendo, tratando de ir a Jordania. Y en lo que van en el camino ven a una turba, a una multitud de gente aplaudiendo y celebrando. Tenían a 2 cadáveres ahí colgando, eran cristianos. Y ellos eran musulmanes y estaban viendo ese evento. Cuando van pasando, de repente dicen: los Husseins. Eran amigos de ellos. Y eran gente muy devota. Y se impresionaron al darse cuenta de que esa gente tan devota se habían hecho cristianos. Y eso les provocó a ellos un gran interés. Si esta gente devota musulmana que conoce el islamismo soltaron el islamismo y se volvieron a Jesús, mejor empezamos a investigarlo. Y esa familia vino al Señor. Y entonces lo mismo pasa acá con Pablo. Pablo está en cadenas y eso provoca que la iglesia, la mayoría de los creyentes, dice: mira, él no se asustó. Está poniendo su pellejo sin ningún miedo y está predicando a Jesús sin ningún miedo. Es que la fe verdadera es la nuestra. No tenemos por qué asustarnos, porque a la hora de las horas perdemos la cabeza, Cristo nos va a recibir. Entonces ellos cobraron fuerza, cobraron valentía para predicar el evangelio. Vemos eso que dice. Entonces la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Y también lo hacen porque reconocieron de que Pablo, ahora que está en cadenas, pues tenemos que ir, somos una familia llamados a predicar el evangelio. Dice: tenemos que ir nosotros y predicar. Si a Pablo lo agarraron, pues salgamos nosotros a la calle. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene que ser proclamado. Entonces vemos que entonces dice Pablo en el versículo 15: a la verdad, algunos predican a Cristo aún por envidia y rivalidad. ¡Wow! Esto me impresionó. Pero también otros lo hacen de buena voluntad.
Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y por rivalidad, pero también otros de buena voluntad. Y esto me hace reflexionar. ¿Cuál es nuestra motivación en el ministerio? ¿Por qué hacemos lo que hacemos en el ministerio? La clave a los ojos de Dios es nuestro corazón. ¿Qué nos mueve a hacer lo que hacemos cuando servimos? Cuando estamos ahí en el internet, cuando estoy yo aquí predicando, cuando estás atrás sirviendo de ujier, cuando estás abriendo tu casa para enseñar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Por qué servimos en la iglesia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Buscamos fama? ¿Buscamos vanagloria, que nos admiren? ¿Tratamos de impresionar a alguien? ¿Queremos mostrar que sabemos más que otros? ¿Por eso vamos a ir a la clase de discipulado con Pastor Jaime? ¿O lo hacemos por sentirnos útiles? Es por eso que lo hacemos, para tener un sentido de valor. No, nuestro valor viene de que Cristo murió en la cruz por nosotros. No tenemos que hacer algo para mostrar, tener valor. Él derramó su sangre por nosotros. Lo hacemos por ambición personal, para promovernos, para conseguir seguidores y admiradores, para tener gente que nos siga, porque ahí sentimos poder. Lo hacemos porque tenemos sentimiento de culpa y queremos hacer algo bueno, Dios, algo estoy haciendo por ti. ¿Lo hacemos por eso? ¿O lo hacemos para aplacar la ira de Dios con tu sacrificio? Bueno, yo estoy pecando, entonces voy a ir a ayudar ahí, por lo menos ya estoy bien con Dios. Entonces, ¿que el sacrificio de Cristo fue en vano? ¿Acaso Jesús necesita ver tu sangre y tu sudor para poder aplacar la ira divina? ¿Lo hacemos para ganarnos el cielo con obras? Estás despreciando el precio y el sacrificio de Cristo. ¿O lo hacemos por amor a Cristo, a los hermanos y a las almas perdidas? La gente sabe cuando tú le estás compartiendo a Cristo por amor. La gente lo percibe. Y cuando lo haces con amor, Dios te da prudencia para saber hasta dónde hablar y hasta dónde no hablar. Porque tu intención no es bombardear y saber que la gente sepa lo que tú sabes. Tu intención es que esa persona venga a Cristo. Y muchas veces la gente no necesita oír doctrina, necesita sentir el amor de Dios a través tuya. Sentir la aprobación de Dios. Me llama la atención cuando todos los judíos que estaban ahí habían agarrado a la prostituta en adulterio. No a la prostituta, a una mujer en adulterio, no era prostituta. Pero habían agarrado a una mujer en adulterio y vinieron a condenarla y se la trajeron a Jesús. Jesús dijo, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Jesús protegió a una muchacha promiscua sexualmente y se le tiraron encima. Y cuando estaba en la casa de un fariseo, llegó una mujer que era pecadora en el pueblo y empieza a derramar lágrimas sobre sus pies y a secarle sus pies con su cabello, y se escandalizaron por eso. Que no sabe qué tipo de mujer es esta. Jesús le mostró amor. Ellos no podían hacer eso porque tenían un corazón tan perverso que no podían mostrarle amor a una mujer sin sacarle provecho a ella. Pero Jesús, en el poder del Espíritu, podía amar. Y ese amor tocó a esa mujer promiscua. Y ese amor tocó a esa mujer que era conocida en el pueblo como una mujer pecadora. ¿A dónde está el amor de Cristo en nosotros? Es importante. Amén. Es importante. Porque ¿sabes qué? El mundo no necesita ver legalistas. Necesita ver a Jesús. El Jesús que tiene compasión del pecador. Es distinto decirle, oh, tú eres una pecadora, tú eres un pecador, a decirle, ¿sabes qué? Yo te entiendo tus luchas. Porque yo tengo que luchar, pero yo tengo el Espíritu de Santo. Y quiero que Jesús entre a tu vida para que no seas atrapada, no seas atrapado por estas luchas. Pero yo te entiendo, porque sin el Espíritu de Dios yo estaría donde tú estás.
Es una diferencia cuando tú vienes al pecador de esa manera. Es una diferencia cuando tú no apareces como una persona justa, sino como un hermano que viene a la par de alguien a darle la mano. Y la gente lo percibe. Y es ahí donde vas a ser efectivo o no efectivo en tu ministerio. En donde sí hay un verdadero amor. Pablo tenía ese verdadero amor. Y Pablo dice, algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero también otros de buena voluntad. ¿Cuál es nuestra motivación? En Hechos 20:30, Pablo, cuando va en su tercer viaje misionero hacia Jerusalén y pasa por Miletos y reúne a los ancianos de la iglesia de Efesio. Y los reúne en Mileto porque no tenía tiempo para pasar a Éfeso, porque quería ir a Jerusalén, llegar para la fiesta de Pentecostés. Les dice, entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Hay muchas personas que están en el ministerio por fama, arrastrar gente tras ellos. Y tenemos que cuidar nuestro corazón. Jeremías 17:9-10 dice, más engañoso que todo es el corazón. ¿Cómo dice? Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? ¿Quién lo comprenderá? Yo, Jehová, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos para dar a cada uno conforme a sus caminos, según el fruto de sus obras. Tenemos un corazón engañoso. Todos nosotros, yo lo tengo. Y tengo que examinar mi corazón muchas veces. Señor, ¿qué es lo que me motiva? ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado también en mi motivación. El salmista David mismo dijo, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y mira si hay en mi camino malo y guíame por el camino eterno. Hay situaciones donde yo tengo que orar mucho. Señor, ¿estoy siendo guiado por un corazón engañoso o estoy siendo guiado por el Espíritu? Hay situaciones donde siento que camino entre culebras. Y digo, Señor, si yo camino entre culebras con el corazón equivocado, me van a morder. Si camino entre culebras con tu corazón, las voy a aplastar. Tenemos que cuidar el corazón. Y Pablo dice, estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. La palabra ahí, he sido designado. I am appointed, dice la New King James Version, la New American Standard, la New Living Translation. La English Standard Version, I'm put there, I'm put here for the defense of the gospel. Soy puesto ahí. La palabra en el griego keimai quiere decir poner una cosa sobre algo, poner un bebé sobre la cuna, una ciudad sobre un monte, poner la fundación de un edificio, o poner a alguien en un cargo, designar a alguien para algo. Eso es lo que quiere decir designar, poner. Pablo había sido puesto en ese momento de la historia de Israel y del mundo porque él fue llamado para los gentiles. Pablo había sido puesto en ese tiempo, en ese lugar, para ese propósito. Había sido designado para esa labor importantísima de vida o muerte, de cielo o de infierno. Yo no puedo entender muchas cosas. Hay cosas que no puedo entender, son difíciles de entender. ¿Cómo es posible que una persona crece sin familia, sin amor, y termina en el pecado porque no ha tenido ese apoyo? Y uno dice, pero ¿por qué, Señor, le vas a juzgar? Pero cuando veo la cruz y veo el amor infinito de Dios, digo, qué gran amor. Y me hace ver la gran santidad de Dios que no puede permitir el pecado. Dios es santo, no puede tolerar el pecado. Pero nos ha dado un camino, y es el de Jesucristo. Y ese es el camino que tenemos que compartir, porque Él es el camino para un mundo que está atrapado en pecado, que está atrapado en debilidad, que se siente que Dios sería injusto si los juzgara y los mandara al infierno, porque no han estado en la luz de Dios para ver todas las telas de araña que hay en sus vidas. Y necesitan la luz de Dios, pero necesitan el amor de Dios para saber que hay esperanza. Y a eso nos ha mandado Dios. Entonces vemos acá que Pablo había sido designado, llamado, escogido. En Gálatas 1:1 leemos, Pablo apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno,
sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. Pablo dice, yo soy un embajador, no de parte de hombres. A Pablo no lo envió un hombre, lo envió Jesucristo. Mediante hombre alguno, no, sino por medio de Jesucristo. Jesucristo fue el que le apareció y lo comisionó. Y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. Dios es el que lo escogió. ¿Sabes qué? Dios te ha escogido a ti, Dios me ha escogido a mí. Y nos ha puesto en este lugar, en este tiempo de la historia con un propósito eterno. ¿Podemos decir amén? Y lo vamos a ver en los próximos versículos. Un sentido de propósito. Y Satanás quiere que tú no te des cuenta de ese llamado y de ese propósito. Hay un propósito. Veamos el libro de Hechos, capítulo 9, cómo Dios se le revela a Pablo, que era un hombre agresivo, un hombre violento, un hombre fanático religioso sin conocer a Cristo. En el libro de Hechos, capítulo 9, leemos, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco por si encontraban alguno que pertenecieran al camino. Tanto hombres como mujeres los pudieran llevar atados a Jerusalén. Era un hombre violento. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús se le aparece. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo obedece. Entendía que quien se le había revelado era el Señor. Él es Señor, Jesús es Señor. Jesús dijo, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Si Él es Señor, vas a obedecerle. Y los hombres que iban con Él se detuvieron atónitos porque oyeron la voz sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Es como muchos hoy en día tienen los ojos abiertos, pero no ven nada de lo que estamos hablando. Están cegados por el diablo. Y muchas veces la manera de romper esa ceguera es a través de un embajador de amor. Porque a través de ese amor despiertas la curiosidad. A través de ese amor, en vez de ver condenación, ves esperanza. ¿Podemos decir amén? Y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías y el Señor le dijo en una visión a Ananías y él le dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los hijos de Israel. ¿Te das cuenta que no dice él? Es un instrumento, porque tú eres otro instrumento. Él no es el único instrumento. Cada uno de nosotros es un instrumento escogido de Dios para llevar su nombre, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y sea lleno del Espíritu Santo. ¿Quieres poder ver? Ven a Jesús. ¿Quieres tener poder? Recibe el Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. ¿Quieres recobrar la vista? Ven a Jesús. Se te van a caer las escamas y vas a ver. Tomó alimento, cobró fuerza. Entonces vamos a Filipenses, capítulo 1, donde estamos, y nos damos cuenta que en el versículo 29, Pablo más adelante dice, a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Va a haber sufrimiento, van a haber luchas, va a haber oposición, van a haber ataques del enemigo. Pero ¿sabes qué? Eso es temporal. Y luego tenemos una gran recompensa con el Señor. Entonces vale la pena, pero tenemos que entender eso. Entonces, como vemos, Pablo ha sido designado. ¿Cuál era su llamado de Pablo? Ahí lo dice claramente.
Ha sido designado Pablo para la defensa del Evangelio, versículo 16. ¿Cuál era su llamado? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Declarar el Evangelio. ¿Qué quiere decir declarar el Evangelio? Explicar qué es el Evangelio. Cada uno de nosotros debe saber explicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Primero hay que explicar las malas nuevas. Hay malas noticias, vas para el infierno. Claro, hay que saber cómo llegarle a la gente y decirle eso, pues si lo dices a veces a alguna persona, nomás lo oyes y ya cerraste la puerta. Me estás juzgando. Hay que dejarse guiar por el Espíritu. Tal vez a alguna persona le tienes que llegar así, pero no a todos. Tenemos que dar razones y mostrar el poder del Evangelio en nuestras vidas. Primera de Pedro 3:15, Pedro dice, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa. Debemos de estar preparados. Eso es lo que vamos a hacer en el discipulado. Para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Debemos pues dar razones, mostrando un amor genuino y mostrando el poder del Señor. Él lo puede hacer sobrenaturalmente en las interacciones con las personas y traer situaciones sobrenaturales, pero sobre todo mostrando una vida verdadera de amor, donde se puede ver que tú has sido transformado por Cristo y que no tomas ventaja de las personas, pero que las amas. Y en ese caso están viendo el Evangelio. El Evangelio tuvo poder para transformar a Pablo. Pablo había sido un perseguidor de la iglesia, un fariseo legalista. Se convirtió en un hombre entregado al Evangelio en la causa de Cristo. Todos somos llamados a proclamar y defender el Evangelio. Filipenses 1:27, mira ahí mismo, dice, comportaos de una manera digna del Evangelio. Tiene que haber un testimonio. De modo, dice Pablo, que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿A quién le está hablando? A la iglesia en Filipos. A ellos les están diciendo que deben de estar firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes, unidos por la fe del Evangelio. Eso no quiere decir luchando karate o boxeando. Quiere decir proclamando el Evangelio, trabajando juntos, mano a mano, en un mismo espíritu, en armonía, con humildad, Luchando unánimes quiere decir laborando juntos, avanzando juntos contra la oposición satánica. Satanás es real. Defendiendo la fe. En Judas 1:3, la epístola que está antes de Apocalipsis, el medio hermano de Jesús escribe, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Fíjate lo que dice. Exhortándoos. He sentido la necesidad de escribiros. Está escribiéndole a la iglesia, exhortándoos a contender, a pelear ardientemente, apasionadamente, una vez para siempre, entregada a los santos. Contender quiere decir conocer primeramente el Evangelio, equiparnos y proclamar y saber defender apasionadamente. Apasionadamente no quiere decir en forma malcriada ni violenta, pero de corazón. Fíjate que la fe ha sido entregada a los santos, es decir, no ha sido dada solo a los pastores y a los evangelistas, a todos los creyentes. Pablo dice, él dio a algunos el ser apóstoles en Efesios 4:11 al 12. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Son los creyentes los que deben de ser capacitados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Somos los creyentes los que hacemos la labor, todos. Dios provee pastores, evangelistas, para equipar a la iglesia, pero es la iglesia la que lleva a cabo la obra. En Colosenses 4:5 al 6, Pablo dice, andad sabiamente para con los de afuera.
aprovechando bien el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que cuando estamos conversando con no creyentes, seamos sabios y dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a estimular a las personas a querer saber de Cristo. Esa sal que provoca sabor en la comida y provoca sed, que Dios nos dé la sal del Espíritu para que la gente que nos oye quiera oír más, tenga sed de conocer del Señor. Y muchas veces la manera de hacerlo es haciendo preguntas. Oye, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas del otro? Dejar que hablen y luego preguntarles y ayudarles a ver la realidad del Evangelio. Necesitamos la sabiduría de Dios. Él está dispuesto a dárnosla. Y versículo más adelante dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad. Y luego dice: otros proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis cadenas. Qué triste que algunos prediquen por envidia y rivalidad, por ambición personal. La palabra en inglés es strife, rivalry. O sea, conflicto. Predican a Cristo por conflicto. Tenemos que tener cuidado que al predicar no tratemos de ser conflictivos y que no seamos conflictivos. Ahora bien, el Evangelio va a traer conflicto, pero que no sea por la manera en que nosotros presentamos el Evangelio. Que no sea por aplastar a nuestro contrincante probándole que está equivocado. Que no se trata de bombardear a las personas o humillarlas o aplastarlas con la verdad. Y mucho menos debemos de hacer las cosas por competir con otro hermano, o con otra iglesia, o con otro ministerio. Ellos hicieron esto, pues nosotros vamos a hacer esto mejor. Por competencia. Este pastor está haciendo esto y ya, pues yo lo voy a hacer de esta manera porque yo soy mejor. Qué horrible que eso sea lo que nos motive. Qué horrible que esa sea nuestra motivación al llegar al cielo. Si es que llegamos con esas motivaciones. Y se va a decir: llegaste a puras penas, mi amigo. Pero llegaste. Pero, allá, ¿dónde está mi mansión? Allá, ve aquel saloncito junto al baño, ahí está tu casita. Porque todo lo hacías por la motivación equivocada. Y luego Pablo dice: entonces ¿qué? Versículo 18: que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, me regocijaré. Qué interesante. Pablo no se queda ahí deprimido porque algunos estaban predicando para causarle problemas. Dice: no, hombre, qué bueno. Si están predicando a Cristo, no me importa por qué motivación lo hacen. Mientras prediquen a Cristo, fabuloso. O sea, vemos que él se sale de la ecuación. Dice: no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con que se predique Cristo. No importan las circunstancias. La clave del gozo en las circunstancias es que Cristo sea glorificado. Claro, nuestra naturaleza pecadora no entiende eso. Pero necesitamos recordar esto y pedirle a Dios que esto lo haga una realidad en nosotros. De manera que las circunstancias son incómodas, pues qué importa si Cristo va a ser glorificado. Quiere decir de que tengo que arriesgar algo, no importa si Cristo es glorificado. Quiere decir que perdí algo mientras Cristo sea glorificado. Quiere decir que me van a rechazar mientras Cristo sea glorificado. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. O sea, Pablo estaba en cadenas, pero quería estar libre. Él no era un masoquista. Él quería tener libertad. Él entiende que las cadenas fueron para un buen propósito, que Dios estaba en control, que Dios es soberano. Pero también quiere estar libre. Porque ¿sabes qué? El llevar el Evangelio por internet no es lo mismo que llevarlo en persona a alguien. Pablo escribió cartas poderosas, llenas del Espíritu,
Pero era necesario ese contacto personal, de llegar en persona y mostrar ese cariño y esa preocupación y ver carne y hueso al mensaje. Ver carne y hueso, ver una persona que está viviendo, que está buscando, que imperfecto, pero que es real, pues. Y Pablo dice, sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones. Es decir, Pablo está diciendo, sus oraciones son instrumentos para que yo sea liberado. Y la suministración del Espíritu de Jesucristo no basta sus oraciones. El Espíritu Santo tiene que hacer algo. ¿Qué? El Espíritu me tiene que dar sabiduría para poder hablar cuando esté en la corte ahí ante los jueces. Y el Espíritu tiene que traer temor santo a estos hombres para que me dejen ir libre. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Se necesita el Espíritu Santo. Entonces oramos para que esto ocurra, pero dependemos del Espíritu Santo. Es necesario. Él es el que tiene que guiarnos, el que tiene que hacer la obra en nosotros, a través de nosotros. El Espíritu de Dios. Y es interesante que dice el Espíritu de Jesucristo. ¿Por qué? Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Hebreos, vaya a Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. ¿Cómo vamos a estar firmes? Alimentémonos de la palabra. Llenémonos de la palabra. Sin vacilar. Fiel es el que prometió. Fiel es el Señor. Yo no me puedo guardar contra las tentaciones, yo me puedo guardar. Él me tiene que guardar. Claro, debo de querer ser guardado. Si no quieres ser guardado, Él no te va a guardar. Pero Él es el único que nos puede guardar. Y luego dice, mantengamos firme, sin vacilar, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre, ya tenían tiempo, en el tiempo de Pablo y algunos no se congregaban. Hay que congregarse. No es un salón de conferencias esto, es una familia. Y compartimos en el amor del Señor. No dejando de congregarnos como algunos tienen, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca y el día está bien cerca, hermanos. Así que vamos a confiar en el Señor, vamos a orar, sabiendo que Dios hace la obra a través de la oración y a través de su Espíritu Santo. Tal vez tú no has recibido a Jesús en tu vida. Tal vez tú estás esperando a morirte y estar enfrente de Jesús y decirle por qué no lo recibiste. Ya es demasiado tarde. Recibe a Jesús. Pide al Señor que entre a tu vida y sé sabio. El mundo te ofrece placeres, pero hay egoísmo y hay engaño en todo eso. Y tarde o temprano cosechas la maldad que siembras. Tarde o temprano lo vas a cosechar, aunque no lo veas mal, aunque parezca todo bonito. Si no es de acuerdo a la voluntad de Dios, es una manzana podrida. Entonces pide al Señor perdón. Y pide al Señor que entre en tu vida. No te vayas de aquí sin ser salvo, porque salir te puede pasar un accidente y te moriste. Y es verdad. Ahí donde estás, pide al Señor perdón y recibe a Jesús. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Confío en el sacrificio de Jesús en la cruz. Lo recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, Señor. Guárdame. Dame tu Espíritu Santo para hacer el bien y rechazar el mal, entender tu palabra y conocer lo bueno y reconocer lo podrido de acuerdo a tus ojos. Ayúdame, Señor. Recíbeme como tu hijo, como tu hija. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, se ha hecho su oración de corazón, el Señor entra a vivir en ti.